La expiación. El día de la expiación era la celebración más importante para el pueblo de Israel y se realizaba en el templo. Levíticos capítulo 16, versículo 33 y 34 dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Dios es un Señor de planes y propósitos. Desde el principio, Dios mostró que únicamente por la sangre de Jesucristo es posible la redención del hombre. ¿Por qué por la sangre? Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Desde que el hombre fue criado se muestra la importancia de la sangre. Génesis capítulo 4 versículo 9 al 10 dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La palabra de Dios nos enseña que la sangre es la vida. Deuteronomio capítulo 12 versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre, oiga bien, es un líquido vital que circula por el cuerpo humano a través de las venas, compuesto de glóbulos rojos y blancos, y es indispensable para que todos los órganos funcionen adecuadamente, especialmente el corazón, y de esta forma darle vida al cuerpo. La Escritura nos enseña que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Según la ley, la sangre es la que paga el rescate por la vida. En el libro de Levíticos dice, capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Expiación es igual o sinónimo de rescate. ¿Qué es la expiación? En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se le conocía como kipurín, del verbo kiper, que quiere decir cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente, recompensa por el pecado. En el Nuevo Testamento, en el idioma griego, se le conocía como asham, que quiere decir quitar. El diccionario bíblico dice que es un acto por el cual se quita el pecado mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. La expiación presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. Pero es Dios mismo quien provee el medio para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el hombre no puede hacerlo. La expiación demuestra la justicia de Dios, porque Él demanda un castigo por el pecado. Bien demuestra el amor de Dios, porque Él provee un sustituto por el pecador. Proveyó un cordero por Isaac, proveyó un cordero perfecto por el pecador. Las ofrendas en el Antiguo Testamento no podían en sí quitar el pecado del hombre. Hebreos capítulo 10 versículo 4. Sino que prefiguraban a Jesucristo, el único sacrificio perfecto provisto por Dios mismo. Juan capítulo 1 versículo 29 lo dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso demuestra que Dios deseaba salvar a Israel, su pueblo, perdonar sus pecados y reconciliarlo consigo mismo. Por ese motivo Dios proveyó una vía de salvación al aceptar en su lugar la muerte de una vida inocente, animal sacrificado sin defecto. Levíticos capítulo 1 versículo 2 al 7. Este animal cargaba con la culpa y el castigo de los israelitas y cubría sus pecados mediante su sangre derramada. La expiación era una ceremonia especial que se celebraba una vez cada año. Ya lo mencionamos anteriormente, el sumo sacerdote era el único que podía hacerlo. Usted lo puede ver en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. El sacerdote que fuera ungido y consagrado era quien hacía la expiación y debía vestir vestiduras de lino, que eran las vestiduras sagradas. Levíticos capítulo 16, 32. Túnica, turbante, cinturón, calzoncillos, todo de lino. Levíticos 16, versículo 4. Antes de iniciar la ceremonia, el sumo sacerdote tenía que purificarse para luego ofrecerle al Señor un becerro por sus propios pecados. Después de este acto, el sumo sacerdote tomaba
2 machos cabríos sin defecto. Luego echaba suertes para saber cuál era el que se iba a ofrecer como sacrificio y para distinguir el chivo expiatorio. Levíticos capítulo 1, verso 1 al 3, capítulo 22, del 17 al 25. Después de esto, el sumo sacerdote mataba el macho cabrío que había quedado elegido para el sacrificio. Luego recogía su sangre y entraba en el santuario detrás del velo, dentro del lugar santísimo. Esparcía la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto que contenía las tablas de la ley. Como ellos habían violado las leyes, rociaba la sangre para que los pecados quedaran cubiertos por la sangre. El sumo sacerdote salía para dar el paso final de la ceremonia y la efectuaba de la siguiente manera. Número 1. Tomaba el macho cabrío vivo y ponía sus manos sobre su cabeza. Número 2. Confesaba todas las iniquidades y rebeliones del pueblo israelita. Número 3. Por último, tomaba el macho cabrío, lo enviaba al desierto, el chivo expiatorio. Levíticos capítulo 16, verso 20 al 22. Este acto simbolizaba que los pecados del pueblo eran llevados fuera del campamento para desaparecer y morir en el desierto. Todo se tenía que repetir año tras año de la misma manera. Isaías 53, la expiación simboliza la obra del Señor Jesucristo. En el día de la expiación señala la obra realizada en el monte Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 6. También capítulo 10, versículo 18. Por ese motivo Jesucristo tuvo que morir y derramar su preciosa sangre. Por nuestros pecados murió como cordero, único, limpio, puro y agradable a Dios. El día de la expiación señalaba las obras de Jesucristo. Simbolismos. Los 2 machos cabríos representan la expiación, el perdón, la reconciliación y la purificación efectuados por Cristo. El chivo sacrificado representa la muerte expiatoria de Cristo por los pecadores como pago por los pecados. El chivo expiatorio tipifica el sacrificio de Cristo que quita el pecado y la culpa de todos los que se arrepienten. Los sacrificios proporcionaban una cobertura del pecado, no una eliminación del pecado. En hebreos kipurín, del verbo kiper, que quiere decir cubrir. La sangre de Cristo quita el pecado de forma permanente. Miqueas capítulo 17, versículo 19. Asham, en el idioma griego, que quiere decir quitar. Cristo, como el sacrificio perfecto, pagó todo el castigo por los pecados y efectuó el sacrificio propiciatorio que calma la ira de Dios, nos reconcilia con Él y nos renueva. Dios bendiga tu vida. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu alma. Amén. Él nos dio la oportunidad de perdonar a los que nos ofenden. Él nos dio la oportunidad de ser fieles a las personas con las que tenemos un compromiso. Él nos dio la oportunidad de hablar la verdad y ser sinceros para con los demás. Él nos dio la oportunidad para salir de la oscuridad de los vicios y de la prostitución. Él vino para consolar a los que lloran.